Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido, bienvenida al Semanario Judicial. Soy Óscar González y en nombre de todo este equipo de trabajo los saludamos con mucho gusto. Le vamos a dar cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como también de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludando, por supuesto, a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Comenzamos. Disposiciones que regulan la gestión de datos en la capital del país no violan la autonomía de las alcaldías, determinó la Suprema Corte. Es inconstitucional limitar la pensión por viudez sin posibilidad de prórroga, estableció la segunda sala. El Poder Judicial Federal está obligado a rendir cuentas y a transparentar sus procesos disciplinarios, afirmó el ministro Alcántara Carrancá. El Poder Judicial Federal está abierto a la crítica para construir un mejor sistema de justicia. Vámonos con toda la información. Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte resolvió una contradicción de criterios sobre causales de impedimento, además de asuntos relacionados con la capital del país y Michoacán. Esta semana, el Pleno de la Corte avanzó en la resolución de la controversia constitucional promovida por el municipio de Zitácuaro, Michoacán, contra diversas disposiciones locales, a propósito de autogobierno indígena y consulta previa a comunidades y pueblos indígenas. En esta sesión, por mayoría de votos, el Pleno determinó que entrará al estudio de fondo de los artículos 116, 117 y 118 de la Ley Orgánica Municipal y el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán, que declaró válida la consulta a la comunidad indígena de Crescencio Morales y en la que sus integrantes determinaron ejercer directamente recursos municipales. Este asunto no corresponde a la materia electoral, ya que a pesar de que el acto de aplicación de las normas impugnadas fue emitido por una autoridad electoral, lo relevante es que se trata de una decisión que tiene efectos directos sobre la hacienda municipal e incluso potencialmente sobre la prestación de servicios públicos municipales. El Pleno también declaró la validez de diversas disposiciones sobre gestión de datos y su inventario en un catálogo electrónico en la Ciudad de México. Esto al resolver dos controversias constitucionales promovidas respectivamente por las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez contra artículos de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, del acuerdo por el que se emite la política de gestión de datos y del aviso con el calendario de la primera fase de integración del inventario de datos, disposiciones que, argumentó, no invaden la autonomía de las alcaldías. La controversia constitucional es infundada, pues las normas y los actos reclamados mediante los cuales la agencia digital requiere la información específica a la alcaldía para la conformación del inventario de datos de la propia ciudad, en realidad no invaden su esfera de competencias ni vulneran su autonomía administrativa ni de gestión. Al resolver una contradicción de criterios, el Pleno determinó que las partes pueden ampliar válidamente las causas de impedimento que se hayan presentado previamente contra los mismos juzgadores de amparo, aun cuando la recusación ya se encuentre lista para su resolución, por lo que no procede desechar el escrito de ampliación por este hecho. Ello porque además la ley de amparo no impone un límite temporal para invocar un impedimento, por lo que las partes en cualquier etapa procesal del juicio están en posibilidades de manifestar si el juzgador se encuentra en alguna condición personal que lo motive a actuar o resolver en determinado sentido. La recusación es el mecanismo a través del cual las partes pueden solicitar que un juzgador quede inhibido de conocer de un asunto, cuando su imparcialidad para juzgarlo se encuentre comprometida. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación.
Con el fin de consolidar la apertura del máximo tribunal y acercar la justicia a la sociedad, por instrucciones de la ministra presidenta Norma Lucía Piña, se creó la Dirección General de Participación Social. Se trata de un área administrativa con atribuciones para acercar la justicia constitucional a las personas, además de cumplir con las obligaciones en materia de gobierno abierto. Como titular de dicha área se designó a Francisco Javier Esquinca Cuevas. Con el fin de dar continuidad a la política de comunicación social, se designó como titular de dicha área a Jorge Ramos Pérez, destacado periodista que por su trayectoria sumará al fortalecimiento de la justicia constitucional. Las salas de la Corte resolvieron asuntos relacionados con pensiones, prestaciones laborales, compensación universal y principio de inmediación. La primera sala de la Corte determinó que, con independencia de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, ya sea con una o varias personas, la vulneración al principio de inmediación irremediablemente lleva a repetir la audiencia del juicio, al constituir una falta grave al debido proceso, porque sin inmediación la sentencia que se dicta carece de fiabilidad porque no se garantiza la debida formación de la prueba. El principio de inmediación se viola cuando un juez que no recibió las pruebas en audiencia dicta la sentencia. La sala también determinó que es constitucional el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación, que en su párrafo sexto prevé la compensación universal, lo que permite a los contribuyentes sujetos a una visita domiciliaria o a una revisión de gabinete solicitar la compensación de sus saldos a favor contra las contribuciones omitidas, incluso si corresponden a impuestos diferentes. Por su parte, la segunda sala determinó que los patrones pueden excluir del salario base de cotización de sus trabajadores las prestaciones de habitación y alimentación cuando su entrega se realizó en especie. Ello siempre que los pagos de las contraprestaciones por estos dos conceptos sean mayores al 20% del salario mínimo general diario en la Ciudad de México y que las operaciones se encuentren registradas en su contabilidad. La sala también determinó que el contrato colectivo de trabajo de la Universidad Autónoma de Nuevo León con su sindicato, vigente en 2005, viola el derecho a la seguridad social, al establecer que la pensión por viudez se otorgue por tiempo determinado sin posibilidad de prorrogarla, pues bajo ningún escenario puede establecer prestaciones contractuales inferiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. Además, resolvió que es inconstitucional que la Secretaría de Relaciones Exteriores requiera documentos adicionales a los solicitantes de un pasaporte que fueron registrados después de 3 años o más de haber nacido, pues ello es violatorio de los derechos de no discriminación, de identidad y libre tránsito, al limitar el derecho a salir del país. Con información de José Luis Guerra García para el canal del Poder Judicial de la Federación. En un comunicado conjunto, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte destacaron que, de acuerdo con la normatividad interna, es competencia de la ministra presidenta pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de los servidores públicos. De conformidad con el acuerdo en la materia, toda queja por responsabilidad administrativa debe acompañarse de elementos probatorios o de indicios para determinar tanto la existencia de la falta como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados. Desde 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. El 9 de abril, la ministra presidenta dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos a un exministro, por supuestas conductas que pudieran constituir faltas administrativas. Ante la falta de competencia del Consejo para sancionar a un exministro, la Unidad de Responsabilidades Administrativas notificó por oficio al máximo tribunal de este asunto. La denuncia en contra del exministro se sumó a otras que se han presentado en casos distintos, con el fin de que el Pleno de la Corte resuelva lo conducente. Se dio a conocer que, de acuerdo de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se inició una investigación de oficio por la filtración del archivo que contenía la propuesta de acuerdo sobre el destino de la denuncia recibida.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá habló de la obligación que tiene el Poder Judicial Federal de rendir cuentas y transparentar sus procesos disciplinarios. En entrevista exclusiva para el canal del Poder Judicial de la Federación, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá se pronunció sobre la desinformación a propósito de la investigación de responsabilidades en contra de servidores públicos. Nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas en forma permanente de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos y sobre todo que una sanción a un funcionario judicial debe ser también ejemplar. No es que estemos en periodos de cacería de brujas, sino simplemente periodos de rendición de cuentas. Y no debemos temer una denuncia ciudadana. Lo que tenemos que hacer es investigar correctamente, ver si hay responsabilidad y no dar por hecho que se trata a fuerzas de una denuncia. Respecto de diversos pronunciamientos acerca de juicios políticos, el ministro González Alcántara Carrancá indicó que hay que reflexionar que han sido emitidos en un contexto electoral. Cuando algunos legisladores o algunos interesados en sacar raja política a situaciones como las que vivimos y anuncia la necesidad de un juicio político, nosotros tenemos experiencia en la historia de este país con relación a los juicios políticos. Estamos en procesos electorales, el proceso electoral más importante de la historia, y todo se politiza. Entonces, una acusación, una demanda, etcétera, tiene un significado político para atraer a un sector de la población que puede ser radical en una posición de reclamo o simplemente no entiende cuál es la razón de ese juicio político. En otros casos es propaganda electoral, yo creo que no hay los elementos para tal cosa, y en el caso de pedirse, pues tendrá un procedimiento que es la comparecencia, es la resolución y esa será la defensa. Sobre la iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial, en específico sobre la posibilidad de someter la elección de jueces a voto popular, insistió en que las personas impartidoras de justicia no son políticos en campaña. Y es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo obedecen a una elección, a procesos electorales. Nosotros en los poderes judiciales no tenemos esa cercanía con los procedimientos judiciales. No estamos hechos para tener campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros. Son formas muy distintas. Es una reforma que la sociedad tendrá que decidir en el momento en que esta iniciativa sea discutida en los congresos, el Congreso Federal, pero que no estamos diciendo no vamos a hacer nada, al contrario, vamos a hacer lo que debemos de hacer, que la población quiera, porque finalmente toda nuestra labor es para hacer respetar la Constitución, hacer respetar la norma suprema y las leyes que de ella emanan. No es otra cosa que cumplir con nuestra obligación y cumplir con el deber. Aseguró que su compromiso como ministro de la Suprema Corte de Justicia es con la Constitución. Yo le agradeceré siempre al presidente de la República que hubiera pensado que podía yo ser un buen ministro. Y mi obligación es respetar la Constitución. Mi obligación es no fallarles en el cumplimiento que debemos de tener hacia la Constitución, que es la única norma que tiene uno que respetar. Ese fue mi juramento. Entonces, que a veces resuelvo cosas que no les gustan a los integrantes del Ejecutivo Federal o a los mismos legisladores, yo justifico por qué razón no con los ojos cerrados opto por lo que ellos quieren, sino yo tengo que analizar. Y mi convicción personal la dejo a un lado, mi obligación es seguir en mis resoluciones lo que dicta mi conocimiento y sobre todo lo que me dice la Constitución. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Vámonos a unos mensajes y regresamos con más información. Al regresar, la ministra presidenta instaló el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Efectivamente, continuamos en Semanario Judicial.
En los foros regionales para integrar una agenda sobre seguridad y justicia, se reconoció que es indispensable incorporar a todas las voces y sectores. Cientos de personas, representantes de la academia, organizaciones civiles y autoridades de diversos niveles de gobierno participaron en la cuarta sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por el Poder Judicial Federal, realizada en Oaxaca. En la ceremonia inaugural, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aseguró que el Poder Judicial Federal está abierto a las críticas y a las voces que buscan transformar y enfrentar los retos dentro del Estado mexicano. El Poder Judicial de la Federación, nuestro Poder Judicial de la Federación está abierto a escuchar todas las voces, está abierto a escuchar todas las críticas que se le hagan al sistema de justicia, pues es a partir de esa escucha atenta y respetuosa que se podrá definir y que se podrá implementar mejoras institucionales que tomen en cuenta las necesidades y las demandas reales de la sociedad. Hizo un llamado para que las instituciones tengan plena apertura a pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Creemos firmemente que es viable construir una agenda integral, una agenda plural, una agenda democrática, incluyente e intercultural para la seguridad y la justicia de nuestra patria. Esto implica poner siempre en el centro de nuestra actuación a las personas, y naturalmente a los pueblos y a las comunidades indígenas y afrodescendientes, respetando sus sistemas normativos, respetando sus usos, respetando sus costumbres, es decir, su autonomía y libre determinación. Por más de 3 horas, las personas participantes reflexionaron sobre los retos en el acceso a servicios legales, la seguridad, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia y la rendición de cuentas. Los avances de esta cuarta sesión podrán consultarse en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Norte, con residencia en la capital del país, estableció que cuando la prisión preventiva oficiosa se haya prolongado más allá de los 2 años de duración que establece la Constitución y sin que el Ministerio Público haya justificado la necesidad de su continuidad, el amparo debe concederse para los siguientes efectos: para que la autoridad judicial responsable ordene el cese de la medida cautelar y decrete la libertad de la persona imputada o acusada, y para someter a debate en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, diferentes a la prisión preventiva. Lo anterior de acuerdo al criterio de la primera sala, que establece que no existe impedimento para que se revise el cese de la medida o su prolongación, y porque el imputado tiene derecho a que la prisión preventiva no se prolongue por más de 2 años. Y en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández instaló el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Declaro formalmente instalado el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Muchas felicidades. Así comenzó a trabajar el nuevo Consejo Nacional, que se encargará de promover las herramientas necesarias para que las personas solucionen sus conflictos sin necesidad de acudir a los tribunales en todo el país. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, explicó que la implementación de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias presenta importantes desafíos. Requiere que las instituciones se adapten a nuevas necesidades de infraestructura, tecnología y recursos humanos, pero sobre todo acercar estas herramientas a todas las mexicanas y mexicanos. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tendrá un papel fundamental en la implementación de esta ley. Su labor será clave para coordinar políticas públicas y elaborar lineamientos que promuevan la efectividad de estos procedimientos no jurisdiccionales.
En votación secreta, 30 titulares de los centros públicos de mecanismos alternativos de solución de controversias de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación eligieron al magistrado Sergio Arturo Valls Esponda como primer presidente de dicho Consejo Nacional. Mirando en todo momento y por el bien y prosperidad de la nación. Sí, protesto. Es una enorme responsabilidad la que estamos adquiriendo, realmente este órgano colegiado que lo integramos los 32 estados de la República y el representante del Centro de Mediación recién nombrado del Poder Judicial, tenemos un gran trabajo por hacer. Creo que es un momento histórico, no solamente para los medios alternativos, sino para la justicia de este país. Como secretaria técnica del Consejo Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, fue designada Nancy Gutiérrez Jiménez, directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado de Hidalgo. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y a petición de los integrantes del primer tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, la JUFED realizó algunas precisiones a lo afirmado por el subsecretario de Seguridad Pública Federal en torno al caso del extitular de la PGR, Jesús N., quien enfrenta su proceso en prisión domiciliaria por hechos relacionados con el caso Ayotzinapa. Aclaró que efectivamente dicho tribunal sí concedió la prisión domiciliaria al imputado, porque efectivamente no había riesgo de fuga, pues se trata de una persona mayor de 70 años con enfermedad crónica, pero no ordenó seguridad perimetral, como lo afirmó el mencionado funcionario, pues él es quien debía tomar la decisión de las medidas adicionales. En ese sentido, era el juez de control quien ordenó dicha medida a petición del Ministerio Público de la Federación, a lo que no se opuso la defensa del imputado, siendo la dirección de la Guardia Nacional quien decidió el número de elementos que, según el funcionario, es de 10 agentes. El ministro Javier Lainez Potisek aseguró que se han realizado cambios estructurales que cambiaron el perfil del Estado mexicano, entre ellos las modificaciones a la justicia laboral, ajuste que el país tardó en entender que era necesario para impulsar el desarrollo nacional. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos años para que México entendiera la importancia que el derecho laboral, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la jurisdicción laboral tienen para el desarrollo social, para la paz social y para el desarrollo económico de nuestras naciones. Tan es así que este tema fue un tema fundamental y condicionante en el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Durante el encuentro, el comercio internacional y el derecho laboral señaló que la reciente reforma en materia de justicia laboral ha garantizado la democracia y libertad sindical, además de prever la conciliación prejudicial con el fin de agilizar la impartición de justicia. Pero creo que es igual mucho más importante precisamente la conciliación prejudicial, porque no queremos en 20 años tener saturados a los jueces laborales en el Poder Judicial. Tiene que ser exitosa esta fase y de verdad contribuir a resolver las diferencias a menor costo y en menor tiempo para las partes en estos procedimientos. Recordó algunos criterios de la segunda sala que garantizan la obligación de los sindicatos a rendir cuentas, a elegir a sus diferentes dirigentes mediante el voto libre y secreto y la facultad del Centro de Conciliación y Registro Laboral, verificar que los procesos de elección de dirigencias y negociación colectiva sean democráticos. En el semanario judicial se publicaron 47 criterios de distintos órganos jurisdiccionales federales, de los cuales 12 corresponden a las salas de la Corte. La primera sala publicó 5 criterios en materia de defensa adecuada, misma que no puede analizarse como violación procesal, en asuntos que se rigen por el principio estricto de derecho. Representante especial de la persona menor de edad, su designación no invalida las actuaciones previas. Procedencia del juicio de amparo indirecto, promovido por un tercero contra la adjudicación de un inmueble en remate.
competencia de juzgados y tribunales en un juicio en el que una de las partes es un menor y compensación prevista en el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. La segunda sala difundió criterios sobre coalición de personas trabajadoras y personalidad jurídica para defender intereses comunes, patentes, en donde determina que el artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial no viola el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocimiento de la calidad de refugiado de personas con doble nacionalidad, riesgos de trabajo y la indemnización adicional, trabajadores de base, en donde declara inconstitucionales el requisito de 6 años y 6 meses para obtener nombramiento definitivo a los trabajadores del Estado de Jalisco, suspensión en el juicio de amparo directo laboral y suspensión provisional en contra del bloqueo de cuentas bancarias. De plenos regionales se publicaron 7 criterios, 6 jurisprudencias y una tesis aislada, entre ellas una sobre el auto de vinculación a proceso, impedimento por parentesco y competencia en materia laboral. De tribunales colegiados se publicaron 28 criterios, una jurisprudencia y 27 tesis aisladas. Vámonos a un corte, es muy rápido y regresamos con más. Más adelante, el Tribunal Electoral canceló la candidatura a diputado federal del exgobernador panista de Tamaulipas. Esta semana el Tribunal Electoral revisó algunos asuntos relacionados con la postulación de candidatos a diputados federales y al Senado del PAN. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el registro del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, como candidato del PAN a una diputación federal. La Sala Superior determinó que Cabeza de Vaca no cumplió con los requisitos de elegibilidad al considerar que se encuentra sustraído de la acción de la justicia por tener en su contra 2 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y otros delitos. La magistrada Yanine Otálora Ramalasí argumentó que si bien el exgobernador tiene suspensiones de amparo, estas se encuentran en revisión en un tribunal colegiado, por lo que siguen vigentes las órdenes de aprehensión. En mi criterio también se acredita, ya que existen en el expediente constancias de la que se advierte que ciertos órganos del Estado han realizado diligencias para ejecutar las órdenes de aprehensión sin éxito alguna. Cuestión que pone en evidencia que el candidato se ha sustraído a la acción de la justicia. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón votó en contra del proyecto de la magistrada Yanine Otálora Ramalasí. La persona está en ejercicio de sus derechos político-electorales y la persona no ha violado las condiciones de la suspensión porque está dispuesto a continuar el procedimiento penal ante el juez competente. Por lo tanto, no hay elementos en el expediente actualmente para afirmar que está prófugo de la justicia. Así, por mayoría de 4 votos a 1, el Tribunal Electoral revocó el registro que había otorgado el INE a favor de Cabeza de Vaca y otorgó un plazo de 48 horas para que el Partido Acción Nacional realice la sustitución. En otro asunto similar, la Sala Superior confirmó el registro de Ricardo Anaya como candidato del PAN al Senado de la República, luego de determinar que no se encuentra suspendido de sus derechos políticos debido a que se comprobó que no hay orden de aprehensión en su contra. Durante la sesión, la magistrada Yanine Otálora Ramalasí anunció que presentó una denuncia ante las autoridades competentes del tribunal por la filtración de sus 2 proyectos a los medios de comunicación y a las partes de dichos litigios. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en los estrenos de la semana, este lunes a las 9 de la noche, en Iniciativa de Reforma, se analizará la propuesta presidencial de reformas a la Constitución en materia de programas sociales. El martes a las 2:30 de la tarde, en 7 pecados capitales, le presentaremos el capítulo que lleva por título Pereza, la huella psicológica del asesino en serie. Y a las 9 de la noche le tendremos un programa sobre la línea de precedentes de la Corte Interamericana de
derechos humanos. Ya nos vamos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Soy Oscar González. Hasta entonces.